Entonces, el primer paso es construir un círculo. Ese círculo puede tener cualquier radio, cualquier radio. Vamos a colocarlo acá. Debo garantizar, obviamente, que sea un círculo. Listo. Ahí está un círculo de radio 4 para el caso mío. Yo como lo estoy haciendo en el computador, pues de alguna manera es más fácil. Digamos, cuando digo más fácil es porque simplemente lo que voy haciendo lo puedo borrar. Cuando lo hago en las hojas, lo que haga ya queda, porque cualquier línea que yo trace con el lapicero inmediatamente va a deteriorar mi dibujo. Entonces vamos a darle un grosor adecuado al círculo, que es este. Bien, muchachos. Segundo paso, construir los ejes coordenados. Eje coordenado X, eje coordenado Y. Entonces, revisamos que esté bien en los ejes. Me falta un poquitico, subirlo un poquitito más. Ahí pasa por los dos puntos centrales, muy bien. Le arreglo esa línea, la dejamos en negro, le vamos a dar un poquito más de grosor, que sería esta. Entonces ese es el segundo paso, construir el eje X. Tercer paso, construir el eje Y de la misma forma. Entonces es más fácil simplemente rotarlo y ponerlo vertical. Bien, entonces identificamos primero identificamos la circunferencia, vamos a hacerlo pasar por el punto medio. Entonces, ya sabemos que está corrido como 1 milímetro a la izquierda, entonces lo organizamos, milímetro a la derecha. Y entonces le damos el contorno. Muchachos, a ustedes allá en el cuaderno tienen que construirlo con un compás. Obviamente lo primero que hacen es hacer los ejes. ¿Y por qué primero hacen los ejes? Pues porque simplemente el centro de la circunferencia va a quedar ubicada en el centro de los ejes. Colocan el compás en el centro y lo que es la parte de la mina, la parte del lápiz para hacer la circunferencia. Bien, muchachos, entonces ahora deben construir un ángulo cualquiera. Yo puedo darles cualquier tipo de ángulo y con base en él ustedes construir los segmentos trigonométricos. A pesar de que la circunferencia aquí tiene radio 4 centímetros, en la realidad siempre vamos a decir que el radio de la circunferencia va a ser igual a 1. Entonces eso lo vamos a dejar por aquí anotado. Vamos a dejarlo por acá. Así mi circunferencia tenga un diámetro mayor, yo ya debo saber que el radio siempre va a ser 1. El radio de la circunferencia siempre va a ser 1. Radio de la circunferencia siempre va a ser igual a 1. Obviamente eso nos da una escala. Entonces, nosotros la clase anterior ya habíamos dibujado en el cuadrante 1 y en el cuadrante 2. Hoy vamos a dibujar el cuadrante 3 y 4. Ojo, muchachos, porque esto es un trabajo que ustedes tienen que ir haciendo. Entonces, coloco mi radio saliendo desde el centro de la circunferencia. Entonces, me ubico en el centro. Señor. Una pregunta, estoy perdido. Lo que usted dijo que eso es parte del quiz o no? Esto es quiz. Lo que pasa es que yo les estoy explicando y ustedes lo tienen que ir haciendo en el cuaderno. Después envían la foto. Por ahora. ¿Cuánto radio era que tenía? El radio que tú quieras. Ah, listo, sí, señor. Yo ahorita les doy las instrucciones. Necesito es que estén atentos a esto porque a ustedes les queda el video allá en la red, ¿sí? Entonces, que estén atentos a los pasos. Entonces, primer paso, ya saben, circunferencia. Segundo paso, eje X, eje Y. Lo pueden hacer invertido. Primero eje X, primero eje Y y luego circunferencia.
porque el centro de la circunferencia coincidirá con el origen de coordenadas. Bien, ahora vamos con la siguiente situación. Vamos para el tercer cuadrante. Entonces, en el tercer cuadrante debemos construir un ángulo. ¿Desde dónde lo voy a construir? Desde el centro de la circunferencia. Desde el centro de la circunferencia. Ave María, ¿dónde está? Acá, ya. Figuras, insertar. Listo. Desde el centro de la circunferencia y lo vamos a colocar en el cuadrante 3. Ese cuadrante 3 vamos a colocarlo con otro color. Vamos a colocar esa línea con otro color. Entonces sería, vamos a colocar una línea que se pueda ver. Vamos a colocarle una línea azul y vamos a agregar, darle el grosor. Ojo, ustedes lo tienen que hacer, tienen que buscar compás. Listo. Voy a cambiar el color de la circunferencia para que ahorita se vean bien los puntos donde estamos trabajando. Entonces, contorno de la circunferencia, vamos a dejarla en este color. Y los ejes, vamos a dejarlos en otro color para que ahorita se vea el segmento que formamos. Este eje vamos a dejarlo de un color rojo. Rojo. Bueno, dejemos los rojos los ejes. Listo. Entonces, atentos, muchachos. Ya están ahí. Ya estamos en el tercer cuadrante. Entonces, ya sabemos que el radio de la circunferencia siempre va a ser 1. Entonces, empezamos a construir el primer segmento. Entonces, el primer segmento es construir el triángulo rectángulo dentro de la circunferencia. En ese orden de ideas, voy a trazar entonces aquí mi triángulo rectángulo para que lo visualicen. Si esa línea llegase a tener 90 grados, porque aquí no tengo con la referencia, vamos a mirar si le puedo poner el ángulo. Opciones de giro, hacia aquí está, 90 grados. Entonces, bien, vamos a colocarla, creo que está un poquito corrida. La idea es que quede bien derechito el segmento. ¿Listo, muchachos? A ese segmento le damos otro color. Vamos a darle el color, este que está acá, vamos a darle un contorno, vamos a darle un grosor. Listo, ya se ve el segmento. Ahora necesito hacerlo sobre el eje X. Recuerden que este es el eje X, entonces necesito hacerlo con otro color. Entonces el segmento sobre el eje X sería este pedacito que tenemos aquí. Hasta el centro. ¿Listo, muchachos? Y a eso le damos simplemente un color. ¿El negro se vería? No, no se ve. Vamos primero a volverlo un poquito más grueso. Ahora sí se ve en color azul. Y vamos a darle un color. ¿Ese color se alcanza a ver ahí? Es que ustedes no me contestan, entonces yo no sé si se ve o no se ve. Sí. ¿Qué color ves? ¿Dónde, profe? En la X. Azul, pero Ahora se ve verde, ya. Listo, ese era el que necesitaba. Entonces, bien, muchachos, hemos construido un ángulo en el tercer cuadrante. Ya tengo el segmento X. Entonces, por favor, siempre colocamos la primera letra, que es la O, siempre la colocamos en el origen de coordenadas. Entonces, acá colocamos O. Listo, ahí tenemos la O en el origen de coordenadas. Luego aquí vamos a llamarla, hoy voy a utilizar estas letras, puede ser cualquier tipo de letras, pero simplemente para identificar. OA
sería un segmento y A hasta el punto de corte en la circunferencia sería otro segmento. Lo vamos a llamar B. Ahí está. Entonces, voy a tratar de subrayar los puntos que necesitamos. Los estoy subrayando, pero ustedes allá eso no lo hacen de esa manera. Es simplemente para que lo visualicen. Voy a hacerlos con un color chinchoso. ¿Cuál color podría ser? Vamos a mirar este. Entonces, necesito estos segmentos. Estos puntos ustedes no los tienen que resaltar. Yo se los resalto solamente para que ustedes lo vean. ¿Listo, muchachos? Entonces, ya con esos segmentos, ustedes saben que el radio de la circunferencia vale 1. Entonces, al demostrar todo lo que vamos a hacer, entonces ustedes escriben. ¿Recuerdan la razón trigonométrica seno? Seno de cualquier ángulo. Vamos a llamarlo acá seno de beta. Seno de cualquier ángulo, vamos a llamarlo el ángulo K. Aquí se llama este ángulo, se va a llamar K. Entonces, seno de cualquier ángulo está definido como cateto opuesto sobre hipotenusa. Pero nosotros sabemos que cateto opuesto sobre hipotenusa, al representarlo en las variables que tenemos, toma otros datos. ¿Cuáles son esos datos que toma? Entonces, cateto opuesto sobre hipotenusa, ¿quién sería para nosotros el cateto opuesto? Entonces, para ese triángulo, el cateto opuesto sería el segmento AB. Y la hipotenusa sería lo que llamamos nosotros el radio. ¿Y el radio cuánto vale para nosotros? El radio valdría 1, muy bien. Entonces, por esta razón, al reemplazar en la ecuación los valores, nos daría, en la parte superior, nos daría AB y en la parte inferior nos daría, la parte superior nos daría AB y en la parte inferior nos daría 1. Pero AB dividido en 1, ¿cuánto me da? Entonces, siempre que tenga que representar el segmento seno, pues voy a tomar el segmento que se forma de las letras AB. ¿Listo, muchachos? Entonces, AB. Repetimos el proceso con el coseno. Esto, la vez pasada yo fui muy rápido y no expliqué esto. Entonces, coseno es igual. Ya no sería cateto opuesto, sino sería cateto adyacente. ¿Sobre quién? Sobre la hipotenusa. Gracias a eso, el cateto adyacente sobre la hipotenusa, entonces nosotros lo que fabricamos es un segmento que nos queda de la siguiente manera entonces. Aquí colocamos un igual. Y aquí colocamos un igual. Ok, muchachos. ¿Quién sería el cateto adyacente? Entonces, como observamos, desde O hasta A o desde A hasta O. Eso depende como ustedes lo lean. Entonces, vamos a iniciar en el origen y vamos a colocar OA. Y la hipotenusa seguiría siendo el radio. Ya sabemos que el radio vale 1, entonces nos quedaría OA sobre 1. Y entonces, ¿cuánto valdría el coseno para nosotros? Coseno de K igual a ¿cuánto? Al segmento OA. ¿Listo, muchachos? Así sucesivamente con las otras. ¿Cuál vendrían ahora? Tangente. Tangente, ¿cómo sería?
cateto opuesto sobre cateto adyacente. Entonces, para construir tangente, debo trazar una línea aquí. Una línea vertical, paralela al eje Y, si lo quieren decir de esa manera, está bien. Y esa línea debe tocar la circunferencia en un punto. Entonces, ahí la estoy embarrando porque hay un espacio. Eso implicaría un error en el gráfico. Entonces, tengo que mejorar mi dibujo. Entonces, trazo esa línea. Y ahora mejoró. Entonces, suponiendo que mi línea esté derecha, suponiendo que esté correcta, estos serían los puntos que yo tengo que mirar. Tengo que mirar este punto de aquí y este punto de aquí. Tengo que asignarle letras, entonces voy O a B. Lo lógico sería continuar con las letras, entonces aquí sería C y aquí sería D. Entonces, muchachos, teniendo eso, entonces aquí sería igual tangente para nosotros. Entonces, tangente sería del ángulo K, sería el segmento. Ustedes deciden si lo hacen en orden alfabético, CD o DC, cualquiera de los dos es válido. ¿Listo? ¿Cómo se sacó eso? Pues simplemente la relación entre el segmento OC y el segmento CD. ¿Por qué entre el segmento OC? Porque el segmento OC mediría 1. En otras palabras, si quieren hacer la relación matemática, escriben lo siguiente. Tangente de K sabemos que es igual a cateto opuesto sobre cateto adyacente. ¿Listo? Cateto opuesto sobre cateto adyacente. Teniendo eso, entonces debo tener cuidado para poder escribir la ecuación. Y entonces, ¿quién sería mi cateto opuesto? Según eso, según el diagrama, sería, yo podría tomar AB yo podría tomar el segmento AB sobre el segmento OA. Pero si hago eso, ¿cuál es el problema? Que yo no sé el valor del segmento OA. Entonces veo que hay un triángulo semejante y ese triángulo semejante es el segmento CD sobre el segmento OC. Pero ¿cuánto mide el segmento OC? El segmento CD no El lo radio. conozco. CD normal, pero el otro mide ¿cuánto? El radio, muy bien. OC mide el radio. Entonces, gracias a eso, ¿qué me va a quedar? Me va a quedar CD sobre 1 y algo dividido en 1, pues me va a dar el mismo resultado. Por lo tanto, digo que la tangente es CD. ¿Listo, muchachos? Eso es para demostrarlo, digamos, si yo les pido a ustedes, demuestre que el cateto tal corresponde a tal razón trigonométrica. Entonces, esa es la forma de hacerlo. Ustedes lo pueden hacer con esta igualdad y luego esa igualdad la transforman por triángulos semejantes a este punto. Al final obtienen que la tangente. Bien, muchachos, ahora tenemos que hacer cotangente, secante y cosecante. Entonces, para construir la cosecante, para construir la cotangente, necesito otra línea. Entonces, la línea que vamos a utilizar es esta de acá. Es una línea paralela al eje X. Suponiendo que me haya quedado bien horizontal, suponiendo. Entonces, esa línea horizontal me sirve para fabricar la tangente, pero a mí solo me sirve el segmento desde este punto hasta este punto. La cotangente, perdón. Me sirve desde
este punto hasta este punto. ¿Listo, muchachos? Ese es el segmento que me interesa. Entonces, en ese orden de ideas, teníamos CD, vendrían las siguientes letras. Las siguientes letras serían F, EF. ¿Listo? Entonces definimos cotangente. Vamos a definir la cotangente. La cotangente se define como cotangente de K es igual a cateto adyacente sobre el cateto opuesto. Luego miramos quién es el cateto adyacente en el triángulo que acabamos de construir. Entonces, en el triángulo que acabamos de construir, ya no podemos trabajar con el mismo ángulo. Entonces, a pesar de que es la cotangente de K, debo tener cuidado en algo que ustedes vieron en noveno grado o en el octavo grado que se llaman ángulos alternos internos. En otras palabras, voy a sombrear un ángulo y quiero que me presten atención. Ese sombreado que hago, este sombreado que tengo aquí, este ángulo K, uy, no, ese color no me sirve para sombrear. Me toca es este de acá. Este ángulo K que tengo acá es este mismo que tengo aquí abajo. Ese mismo ángulo que tengo aquí abajo. ¿Quién me demuestra eso? Me lo demuestra el teorema de alternos internos. Ese ángulo que tengo ahí es el mismo. Entonces, como es el mismo, pues puedo hacer ahora opuesto. Entonces, ¿quién sería adyacente y quién sería opuesto para nosotros? ¿Listo? Entonces, de acuerdo a esto, cotangente de K, que es el adyacente, nos quedaría donde se me perdió ya, aquí está. Entonces continúa aquí. Igual. Entonces, ¿quién podría ser la cotangente? Pues entonces sería, según la definición, sería OA sobre AB. Pero pues nadie va a trabajar con ese segmento, nadie va a trabajar con ese segmento. Entonces, por lo tanto, repartimos acá. ¿Y quién es OA para nosotros? ¿Quién sería? Ah, perdón, sí, es cateto adyacente. Entonces, ¿quién sería paralelo al cateto adyacente? Entonces, tomamos un triángulo que es muy parecido a él y entonces tomamos FE. Entonces, tomamos el segmento EF sobre el segmento OE. Pero ¿cuánto vale el segmento OE? ¿Cuánto vale el segmento OE? Entonces tengo EF dividido en el segmento OE. Si ustedes miran la gráfica, el segmento OE vale el valor, tiene el equivalente al radio. Y como tiene equivalente al radio, sabemos que vale 1. Entonces, nos daría EF sobre 1. Y entonces, en ese orden de ideas, al final obtendríamos que el segmento es igual a EF. ¿Listo, muchachos? Entonces, ya tenemos la cotangente.
Y entonces nos faltan solamente la secante y la cosecante. Entonces la secante es la inversa del coseno. Para no alargar tanto las cosas, porque a ustedes la geometría no es que les agrade mucho, entonces el segmento de la secante y de la cosecante tienen que ver con los segmentos que tenemos representados antes. Entonces, segmento secante. El segmento secante es el segmento desde el origen hasta donde se corta la línea que formó la tangente. Entonces, en ese orden de ideas, sería O, el segmento OD. Y estaría la cosecante. ¿Quién sería la cosecante para nosotros? Sería hasta la línea donde se formó la tangente. Entonces, en ese orden de ideas, sería OF. ¿Listo, muchachos? Por favor, alguien que tome fotografía de eso y la cargue allá en el grupo. Y segundo, tomen apuntes en su cuaderno porque ustedes tienen que hacer eso. Yo les doy los valores y usted... Listo, ya aquí nos colaboraron cargando la fotografía. Muy bien. Un segundito para que hagan en el cuaderno. Bueno, listo, chicos. Continuamos entonces. Entonces, muchachos, vamos a borrar algunos elementos de aquí y vamos a fabricarlo en el cuarto cuadrante. Borro esto, perdón. Bien, entonces ahora lo haríamos para un ángulo del cuarto cuadrante. Entonces, como siempre, lo primero que hacemos es construir construimos el segmento del ángulo. Entonces, imaginemos que el ángulo que yo les doy es este. Ustedes tienen que hacerlo con transportador y todo. Mi pregunta es si tienen transportador. Tienen que decirme a tiempo. ¿Listo, muchachos? Imaginemos que este es mi ángulo. Entonces ya sabemos que el ángulo lo llamamos ahorita en el ejercicio anterior, lo llamamos K.
Entonces mi ángulo sería este. ¿Qué tendrían que hacer ustedes, muchachos? Entonces, paso 1, construir el triángulo rectángulo. Entonces, ojo, para cada triángulo, pues para cada segmento, le colocan un color diferente, de manera que ustedes puedan diferenciar una línea de la otra. Entonces, vamos a colocar este segmento acá. Entonces, trazamos esta línea vertical aquí. ¿Listo, muchachos? Entonces, y una vez tengo que construir el otro segmento, entonces vamos a colocarle de una vez un color allá que se vea que es este el otro segmento. Y de una vez colocamos las letras. ¿Cuál es letra? La que nosotros queramos. Es más, a veces yo les digo que coloquen las letras de su nombre. Entonces, tomemos el nombre de uno de ustedes que tenga diferentes letras. Por favor, alguien que me regale el nombre de uno de ustedes que tenga diferentes letras, que no se repitan. Voy a tomar a Sirley, que creo que cumple la condición. Todas las letras son diferentes, ¿cierto? Sí, señor. Listo. Ojo, no Sirley, siempre empezamos con la O. Esa sí es inevitable. Empezamos aquí con O. ¿Listo? Entonces, el primer segmento vendría la letra S, donde se forma el otro segmento, la letra I. La letra I. ¿Listo? Segmento S, segmento I. Ahora trazo una línea vertical. Ya no vamos a repetir toda la definición que acabamos de hacer. Entonces, ya es mucho más rápido, es mucho más ágil. Entonces, simplemente trazo una línea que viene en este punto y otra línea que viene en esta dirección. Hay que tener cuidado de que esas líneas nos queden bien horizontales o bueno, bien alineadas con esa. Por favor, menos mal que ustedes ven esto, dibujo técnico. Miren, por ejemplo, esta ya no me funcionaría, me quedaría mal. Entonces, con dibujo técnico, ustedes con las escuadras sí son capaces de hacer esa línea. Quedó mal todavía. Ahí estaría. Yo no la veo tan derecha, esa no me sirve. Me toca más abajo. Bueno, ustedes me creen que es esa, pero eso me quedó torcido. Yo siento que está torcido. ¿Ustedes ven lo mismo? Sí. Ese es el segmento. ¿Listo? Entonces, muchachos, ahora le colocamos las letras. Estábamos en Sirley, SI, siguiente segmento. Entonces, vamos a ir marcando los puntos. Vamos a cambiar el color a los puntos para que se vayan acordando ustedes que tienen que hacer eso. El primer punto es este de acá. El segundo punto es este acá. Ustedes allá no tienen que hacer estos puntos, pero sí tienen que colocar bien las letras. Luego viene este punto de acá. Luego viene este punto de acá. Acuérdense que es hasta donde cruza la línea del radio. Luego viene este punto de acá. Y luego viene este punto de acá. Ahora sí coloquémosle las letras. Entonces, luego construimos este. Entonces, Sirley, aquí vendría entonces en el término de Sirley, vendría aquí una R. Aquí vendría una L. Luego vendría una E. Luego una E. Sirley, la última es con Y, ¿cierto que sí? Sí. Entonces aquí vendría la Y. Listo, Sirley. Entonces, ahora sí, los segmentos. Entonces, ¿qué les va a aparecer a ustedes allá en el examen? Le aparece, escriba el segmento del coseno, perdón, en el examen no, en la bimestral. Entonces, coseno de K. Luego les dice, voy a colocarlas primero en orden para que se las aprendan en orden. Entonces, seno de K.
tangente de K, cotangente de K, secante de K, cosecante de K. Listo, muchachos. Y lo único que les pena a ustedes es identificar los segmentos. Este trabajo yo ahorita les digo cómo tienen que hacerlo porque para eso tenemos toda la semana entrante. Cada clase que tengamos vamos avanzando en una de las gráficas. Entonces ustedes solamente marcan y yo les digo, bueno, con el nombre de su, con su nombre, con las letras de su nombre. Entonces ustedes simplemente lo hacen allá. Bien, muchachos, ¿quién sería el seno según lo que tenemos aquí? ¿Quién sería el seno? SI. El segmento SI, muy bien. ¿Quién sería coseno? Es el segmento OS. ¿Sí está claro? ¿Quién sería la tangente? RL. LR en el orden, bien, Sofía las tomó en el orden LR. Si quieren escribir RL también. ¿Listo, muchachos? Y por último, ¿quién sería la cotangente para nosotros? Cotangente sería EY. ¿Quién sería la secante? Entonces recuerden que la secante es desde el origen hasta el punto donde se corta la tangente. Si se dan cuenta, sería desde O hasta L. ¿Y quién sería la cosecante? Desde el origen hasta donde se corta la cotangente. Entonces sería... ¿Listo, muchachos? Entonces, ese es un trabajo que ustedes tienen que hacer. Ese sería como, por así decirlo, el primer punto de su quiz 3. Hacer eso. Ojo, ¿no? Yo todavía no les he entregado qué tienen que hacer, pero ya hicimos los dos primeros segmentos. Por favor, alguien que le tome fotografía y lo cargue allá en el grupo. Porque se va a cortar en menos de 20 segundos. Entonces, por favor, vuelven y se conectan porque vamos a empezar la construcción de la gráfica seno. Y en esta sí los necesito rejuiciosos, porque el procedimiento es específico. Alguien que nos colabore y cargue allá la fotografía de esto.